Ok, entonces vamos a hablar hoy acerca de argumentos persuasivos. Específicamente, cómo vamos a desarrollar estos argumentos en nuestros Mm. ensayos. De manera de introducción, me gustaría preguntar cuál sería su reacción si hay un amigo que lee uno de los ensayos que ustedes han dedicado tiempo para escribir, tiempo para estudiar, tiempo para, bueno, dejarlo todo bien, y de pronto ese amigo opina y dice que lo que usted escribió no es un ensayo. Puede suceder. Que alguien, especialmente alguien que haya conocido el tema de la redacción de ensayos académicos, alguien especializado en filosofía o incluso un profesor de teología, ajeno a nosotros, a nuestra institución, de pronto lee uno de los ensayos y dice, bueno, hermano, muy buen contenido, me encanta lo que dices, pero no es un ensayo argumentativo. Entonces, es, podría ser una experiencia bastante compleja, ¿verdad? Y aquí quiero citar al profesor Michael Jensen. Él dijo que hay algunos estudiantes que presentan un error de categoría porque los ensayos parecen un sermón o un devocional, y eso no corresponde a un ensayo argumentativo. O sea que eso nos lleva a pensar cuál es la categoría correcta cuando escribimos un ensayo en teología. Y la respuesta es que un ensayo debe ser un ensayo argumentativo, un ensayo teológico. Y eso es diferente, por ejemplo, de una narración, de un diálogo, de otras formas de composición literaria. Dani, yo creo que esto te Hay puede otro servir profesor, también en el tema de ensayos. Bien. que hay otro profesor que habla de que necesitamos más que simplemente hilar argumentos buenas afirmaciones, tener allí todo bien verdadero, con una buena apariencia. Se requiere más que elaborar este tipo de afirmaciones bien bonitas, ¿no? Se requiere argumentar, y ese es el punto. Un ensayo teológico va más allá de conseguir verdades y acumularlas, presentarlas en un paquete. Debe haber una relación, debe haber, ya vamos a ver cuando definamos argumentación, argumento, debe proceder la conclusión naturalmente de las otras premisas. Entonces, si usted está pensando quizás en que su ensayo que está escribiendo en este momento necesita ser reformado, y no quiero dar palabras de desánimo, al contrario, quiero animarlo, quiero que sepa que podemos trabajar en ese ensayo, que no ha perdido el tiempo, que toda su investigación es buena, que hay que aprovecharla, que no se va a perder, sino que lo que vamos a hacer es darle una forma, un orden para que el ensayo sea argumentativo. Yo sé que hay algunas manos por allí levantadas, y al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. También a medida que vamos avanzando podemos interactuar. Por lo pronto vamos a mantener aquí la ventana abierta solamente para el profesor. Ok, entonces, Profesor, disculpe. ¿qué vamos a aprender hoy? Hermano, adelante. Profesor, disculpe la interrupción. Las manos levantadas creo que eran porque había micrófonos abiertos, inclusive del usuario Eventos 2 del SRL, pero ya lo han cerrado. Así que creo que podemos proseguir sin interrupciones. Gracias, hermano. Yo busqué la forma también de poder mutearlos a todos, pero creo que no tengo el acceso, entonces no pude. Si hubiese en la cuenta aquí donde estoy, bueno, podría hacerlo, pero en este momento no. Entonces agradecemos a todos su participación. Ok, entonces estamos hablando de que hay un problema, ¿verdad? Estamos identificando el problema de que posiblemente hayamos escrito ensayos que no son argumentativos y que deberían ser. Entonces vamos a aprender, y esto es algo que quiero que quede bien claro, algo concreto, algo que vamos a insistir en toda esta capacitación. Para desarrollar argumentos persuasivos se requiere seleccionar las mejores premisas y presentarlas ordenadamente. O sea, no es solamente decir verdades, sino que voy a elegir unas premisas con un criterio y las voy a presentar también con un criterio para poder persuadir al lector. Eso es lo que vamos a aprender. Pero
ustedes se darán cuenta que estoy hablando de premisas, estoy hablando de argumentos, y eso, por supuesto, requiere una explicación. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es dar algunas definiciones de términos con algunos ejemplos sencillos para que quede bien claro qué es un argumento. Vamos a hablar de un ensayo argumentativo y argumento, pero, ok, ¿qué es un argumento? Y luego podemos entonces evaluar métodos para formar argumentos. No espero que salgamos de aquí expertos, ¿verdad? Solamente espero que usted pueda, una vez más, elegir bien sus ideas y pueda presentarlas de una forma adecuada. Y de paso me gustaría motivarlos a leer más sobre el tema. Este es un tema que necesita mucha lectura, mucha paciencia, mucho tiempo para poder comprenderlo. Y sugiero que ustedes puedan revisar los libros que utilicé como guía para esta breve clase. El primero es Michael Jensen, Cómo escribir un ensayo de teología. Ese libro es obligatorio para todo estudiante de teología. Es muy bueno. El siguiente libro es de Anthony Weston, se llama Las claves de la argumentación. Va explicando allí todas las reglas de argumentación con ejemplos y al final del libro propone el método para desarrollar un ensayo argumentativo. Es bueno. Este autor no es cristiano, al igual que el tercero que se llama Walter Beller Taboada. Este profesor de filosofía escribió un libro que se llama Elementos de lógica argumentativa para la escritura académica. Un libro también muy bueno. Tiene que leerlo, desarrollarlo completamente, se explican los argumentos inductivos, deductivos y finalmente también un método que propone el profesor Taboada para hacer un argumento. Y como ustedes se darán cuenta al final, si nosotros logramos hacer un argumento, logramos hacer un ensayo, porque luego lo que vamos a replicar eso a gran escala. Pero en síntesis, un ensayo es un argumento. Debe haber un argumento principal y por supuesto muchos otros derivados. Posiblemente hay otros libros y otros buenos libros, pero yo creo que con esos ya podemos dimensionar la necesidad que hay de pulir los ensayos. Y especialmente porque, hermano, no se olviden, estamos comunicando la verdad. Nosotros tenemos la revelación especial de Dios. Dios se ha revelado, nos ha dado el mensaje de salvación. Podemos hacer teología verdadera y entonces es nuestro deber comunicar esa teología de una manera clara, precisa, contundente. Es posible comunicar la verdad de una forma equivocada. Y eso es lo que a veces ocurre con nosotros. Entonces, debemos asegurarnos que estamos comunicando la verdad de una forma correcta, de una forma precisa. Y por eso quiero que ustedes lean esos libros y que practiquen de aquí en adelante. Sus ensayos no deberían ser iguales. Sus ensayos deberían ser buenos ensayos, pulidos en cuanto a la argumentación. Bien, habiendo dicho eso, entonces podemos inmediatamente responder la pregunta, ¿no? ¿Qué es un argumento persuasivo? Bueno, cuando hablamos de argumento, tenemos que empezar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y lo primero es considerar que es una proposición. Una proposición es una oración o un enunciado, para ser preciso, afirmativo o negativo. Y para efectos de esta clase, para efectos del seminario, podríamos decir que no es válida la pregunta ni la exclamación, y por supuesto tampoco una orden. O sea, tiene que ser una afirmación, una negación muy sencilla, en prosa, algo que se entienda, que sea directo. Eso es una proposición. Tenemos allí entonces el ejemplo número 1. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ejemplo número 2. No hay hombre justo en la tierra. El primer ejemplo es una afirmación, ¿cierto? ¿Es una proposición? Sí, está afirmando algo. ¿Qué afirma? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ejemplo número 2, de una proposición. Vamos poco a poco. No hay hombre justo en la tierra. Estamos negando que haya hombre justo en la tierra. Y el ejemplo número 3, las iglesias evangélicas deberían mantener los fundamentos de la reforma. ¿Estamos afirmando algo? Sí. Entonces tenemos una
proposición. Nunca se olvide, una proposición es una afirmación, una negación de algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un argumento? Un argumento es una cadena finita de proposiciones. Por eso es que si usted no entiende lo que es una proposición, no va a entender tampoco lo que es un argumento. Es una cadena finita de proposiciones, pero hay algo especial acá. No es cualquier cadena de proposiciones, sino que hay unas características. Hay una de esas proposiciones que van a funcionar como una base para producir otra. Es decir, ellas van a ser el fundamento por el cual se deduce otra proposición. Todas son proposiciones, pero mantienen un orden. Entonces, aquellas proposiciones que sirven de base o de fundamento son las que vamos a llamar premisas. Toda premisa es una proposición. No toda proposición es una premisa. Y esa proposición que se genera al final, esa proposición por las cuales las otras existían y apuntaban y querían llegar hasta ese lugar, bueno, esa proposición especial la vamos a llamar conclusión. Ahí ustedes tienen un gráfico. Este tipo de gráficos lo pueden investigar más en el libro de Carl Cohen y me parece que el otro autor es Irving Copy, Introducción a la Lógica. Ellos explican esta parte de los diagramas en los argumentos. Entonces, ok, ahora entiendo que para hacer un argumento tengo que tener varias proposiciones, ¿no? ¿Cómo entonces voy a darme cuenta? Porque hay una relación y varias de ellas, o una de ellas, porque puede ser suficiente una sola proposición, va a generar otra que vamos a llamar la conclusión. Miren el ejemplo número 1. Ya vamos a abrir el tiempo para preguntas y respuestas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es una proposición que ya habíamos dicho anteriormente. ¿Es una proposición? Sí, está afirmando algo. Proposición número 2. Yo creo en el Hijo. ¿Está afirmando algo? Está afirmando algo. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una conclusión que es natural. Hay una conclusión que se desprende necesariamente de esas dos premisas. Y por eso esto es un argumento. Si yo digo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y después, yo creo en el Hijo, por lo tanto, son palabras que indican la conclusión, tengo vida eterna. Eso sí es un argumento. Porque las premisas, las proposiciones que están ahí funcionan como premisas y ellas desembocan naturalmente en la conclusión. Miremos otro ejemplo. Premisa número 1. Para heredar la vida eterna se necesita la justicia perfecta. ¿Es una proposición? Sí. ¿Es una premisa? Todavía no lo sé. Premisa número 2. Aquí lo tengo. Yo les estoy adelantando que son premisas, pero si usted leyera en el momento no lo sabe. No hay hombre justo en la tierra. Conclusión. Heredar la vida eterna es imposible para los hombres. ¿Qué le parece este argumento? Es un argumento bíblico, por supuesto. Está extraído o inspirado o basado en el texto de Lucas 18, esa conversación entre Jesús y el joven rico, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, los mandamientos saben, ¿no? La justicia perfecta de Dios. Romanos capítulo 3. Se necesita la justicia perfecta. Pero, eso es una verdad, pero tenemos otra verdad, que no hay hombre justo en la tierra. No hay quien haga el bien, no hay alguien que tenga esa justicia propia, no hay alguien que tenga esa justicia perfecta por sus propios medios. En conclusión, heredar la vida eterna es imposible para los hombres. Y esa fue la conclusión a la que llegaron los apóstoles cuando Jesús estaba hablando con el joven rico. Entonces, ¿quién puede ser salvo? No, Jesús responde, para los hombres es imposible. Ahí está, es imposible. Es algo lógico, es imposible. Mas para Dios no. Porque ahí entonces hay otra verdad fuera de estas dos afirmaciones. Porque entonces la justicia viene de Dios, es una gracia de Dios. Pero por propia cuenta, nadie es justo y por lo tanto nadie puede heredar la vida eterna. Así funcionan los argumentos. Es bien interesante y uno cuando empieza a estudiar este tema se fascina y quiere todo hacer argumentos y bueno, ahora toda la teología quiero comunicarla de esta manera porque nos estamos dando cuenta que hay una precisión.
No necesito más palabras, esto es todo. Y lo bueno es que cuando un argumento, cuando las premisas son verdaderas, pues ya no necesitas otra. Ya con estas dos son suficientes. Yo puedo agregar 3, 4, la premisa 3, la premisa 4, pero no es suficiente. Con que yo diga estas dos, ya puedo tener un argumento. Por supuesto que generan esa conclusión. Veamos el ejemplo número 3. Es un poco más largo, así son las cosas. A medida que vamos avanzando, vamos añadiendo dificultad. Las diapositivas no se ven completas. ¿En qué sentido, mi hermano? Creo que estamos viendo la otra pantalla, en la pantalla Salen donde se administra dos las dos diapositivas. pantallas y entonces Sí. la que usted está explicando no se ve completa. Ok, Salen las dos acá en la presentación que usted está haciendo. déjame solucionar. Y darle en la copita que aparece en la parte inferior derecha. Ahí, profe, ahí sí se ve, sí se ve. Solo os quedaría ampliarla ya. Déjame ver aquí porque necesito hacer lo siguiente. Ok, me confirman, ahí sí están viendo bien. No, sería la Da segunda igual. pantalla. Viendo la que administra las diapositivas, la que le está mostrando la actual y la que sigue. Podría ser, sería, arriba dice configuración de visualización, porque, porque lo está mostrando Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí. Ahí, Ahora profe, sí. ahí sí, ahora sí, Por profe. fin. Gracias. Ay, no, esto está bien interesante. Ok. Lo que no quería. Bueno, continuemos. Ahora sí, argumento número 3. Los teólogos afirman que en los tiempos de la Reforma el término evangélico era intercambiable con protestante. Esto está más largo, ¿no? Pero es una proposición porque está afirmando algo, aunque esté compuesta de varias oraciones y, bueno, tenga muchos signos de puntuación, no tenemos que acobardarnos por eso, debemos pensar si es una afirmación. Si es una afirmación, entonces es una proposición. Teólogos afirman que en los tiempos de la Reforma el término evangélico era intercambiable con protestante. Ahora vamos con la siguiente proposición. El diccionario de la Real Academia Española asocia el término evangélico con las enseñanzas de Martín Lutero. Estoy sumando proposiciones, estoy sumando verdades. Voy con otra verdad. Fíjense que ahora no tengo dos premisas, sino tres, porque necesito, todavía no es suficiente para llegar a la conclusión. ¿Cuál es la tercera premisa? La Alianza de Evangélicos Confesantes declaró que el término evangélico está perdiendo su sentido histórico y se está volviendo más inclusivo. Entonces, considerando estas tres verdades, deben ser verdad para que nosotros podamos utilizarlas como teólogos, podemos armar un argumento y concluir: las iglesias evangélicas deben mantener los fundamentos de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Si yo pregunto el por qué a la conclusión, la respuesta debería ser cada una de las premisas, la suma de las premisas. Entonces, las iglesias evangélicas deben mantener los fundamentos de la Reforma porque hay varias razones, ¿no? Primero, porque originalmente los evangélicos eran asociados con los protestantes o con los reformados, siglo XVI.
pero también porque nosotros actualmente podemos ver que hay por lo menos un diccionario que sigue mostrando el vínculo entre evangélico y protestante, entre evangélico y las enseñanzas de Martín Lutero. Y finalmente, pues la última premisa que tengo ahí es una cita de una alianza que dice, bueno, estamos en problemas, hay algunas iglesias que han perdido su rumbo como evangélicas y están diciendo que pueden definirse de una forma más inclusiva, es decir, no solamente como protestantes, sino hay otras cosas que nos definen. Bueno, todo esto, hermanos, podría ser una investigación, un ensayo, y aquí, por supuesto, habrá argumentos en contra, a favor. De esto se trata la argumentación. Usted, si revisa, podrá darse cuenta, algunos proponen que el movimiento evangélico nació en el siglo XVIII, con el Gran Despertar, y bueno, no se relacionaba a ninguna denominación, sino que entre todas las denominaciones se fue levantando una gente, con un énfasis en las misiones, con un énfasis en la predicación, etcétera. Entonces eso es el movimiento evangélico. Pero ojo, que hay gente que dice que no, el movimiento evangélico o entenderse como evangélico es anterior al siglo XVIII. Entonces, en medio de esa investigación, yo necesito, para armar mi ensayo, concretar afirmaciones que me produzcan la conclusión. Ustedes verán que finalmente la conclusión del argumento será la tesis principal de mi ensayo. Y las premisas van a ser los puntos de mi estructura. El encabezado primario y, bueno, por supuesto, va a haber otros argumentos en medio, pero va a haber una relación muy importante entre el título y el bosquejo o el índice y lo que es la conclusión y las premisas de un argumento. Así funciona. Ok, entonces ya tenemos una idea clara de lo que es un argumento. Nosotros como teólogos, por cierto, debemos ser precisos en lo que queremos decir, porque algunos lógicos dicen que no importa tanto la verdad de las premisas, sino la estructura del argumento, que se construya legalmente, y no tanto las verdades en las premisas. Pero nosotros como teólogos debemos afirmar que nos importan ambas cosas, las verdades en las premisas y la validez del argumento, ¿no? Eso debe quedar siempre claro. Entonces, habiendo dicho eso, podemos ahora preguntarnos ¿qué método vamos a utilizar? Es verdad, hermano, está muy bueno lo de los argumentos, las premisas, las proposiciones, pero ¿cómo voy a saber cuáles van a ser mis premisas? ¿Cuántos argumentos debo formular en el ensayo? ¿Cómo me voy a dar cuenta que la conclusión que tengo realmente surge de las premisas o si no simplemente es otra premisa? Es decir, hay un montón de preguntas que necesitamos aclarar por medio de métodos. Y aquí entonces entran estos autores que mencioné en un principio, a hablar sobre la metodología, cómo hacer, cómo lograr construir un argumento. Bueno, en el libro de Jensen no hay una metodología definida como decir paso 1, 2 y 3, haga esto, aquello, porque realmente él aborda el tema de manera general, pero al leer el libro yo pude percatar algunas verdades que podemos colocar en un orden y por lo tanto tratar de buscar unos pasos a seguir de manera sencilla, ¿no? Y esto es lo que conseguí. Lo primero es transformar la pregunta o el tema en una tesis. Esto es algo bien interesante porque él reconoce que los seminarios usualmente presentan al estudiante una lista de temas posibles. Por cierto, ¿cuál es la diferencia entre un tema y la tesis? Ahora sí, abran los micrófonos que quiero saber. ¿Cuál es la diferencia entre la tesis y un tema? ¿O no hay diferencias? La tesis sería una afirmación respecto al tema o a la pregunta que por ahí uno tuvo, pero es una afirmación. Exactamente. El tema es algo muy general. Simplemente señala a una época, a una doctrina, pero es algo general, no está afirmando ni negando nada. Un tema, la santificación, la deidad de Cristo,
la eclesiología reformada. Esos son temas, pero ahí todavía no hay una proposición y por lo tanto no hay una tesis. Una tesis es una proposición. Entonces, este autor dice, bueno, cuando a usted le den una lista de temas, o tal vez a veces son preguntas, usted debe seleccionar, entre tanto, finalmente hay mucho por escoger, pero usted selecciona uno, y ese tema o esa pregunta usted debe convertirla en una tesis. Y ahí es donde comienza el proceso. Por ejemplo, si se preguntase, ¿deberían las iglesias evangélicas del presente mantener los fundamentos de la teología reformada? Es una pregunta que puede estar en el sílabo, puede estar en la sección 7, la sección 6 de nuestros ensayos. Yo leí muchas, pero me interesó esa. ¿Deberían las iglesias evangélicas del presente mantener los fundamentos de la iglesia reformada o de la teología reformada? Entonces, para empezar a redactar mi ensayo, yo debo convertir esa pregunta en una tesis, en una afirmación. Entonces dirá usted, ¿niego o afirmo? En este punto, usted puede hacer cualquiera de las dos cosas. Se puede afirmar o negar en este punto, en este primer paso. Pero necesita convertir esa pregunta o ese tema en una tesis. Entonces usted puede afirmar, las iglesias evangélicas del presente deberían conservar los fundamentos de la teología reformada. Entonces, luego que usted tiene eso definido, va a hacer una lectura rápida para comprender el tema. Y aquí es donde es muy válido utilizar la inteligencia artificial, porque no estamos hablando de leer un libro completo, de leer capítulos, sino para ubicarse en el contexto, cuál es el tema, quiénes han opinado, de una manera breve. No, breve me refiero a la extensión del contenido que vamos a leer. Necesitamos es ubicarnos. Y esto entonces se da por medio de una lectura rápida. Ok, ya estoy ubicado. Entonces, una vez que puedo defenderme, sé de lo que se está hablando, voy a hacer una lluvia de ideas para tratar de relacionar las ideas. Valga ahí la redundancia. ¿Por qué? Porque en medio de la lectura rápida van a salir muchas opiniones, positivas, negativas, afirmaciones, negaciones. Y hay mucho, pero tengo poco espacio y además tengo poco tiempo. Entonces, hermano, necesito delimitar el trabajo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, en primera instancia necesito saber cuáles son las generalidades. Necesito ubicar, escribir. Nunca hay un solo documento para escribir un ensayo. Siempre tenemos un documento preliminar donde vamos a hacer opiniones, donde vamos a colocar algunas ideas, que no es la redacción final con un párrafo con las normas de Chicago, sino simplemente ideas que luego vamos a ordenar. Entonces, esto es lo que propone Jensen, hacer una lluvia de ideas, pero una vez más, piense en argumentos. Esas ideas son afirmaciones o negaciones, son proposiciones. Y estamos tratando de buscar premisas, entonces vamos a tratar de relacionar unas con otras y ver si pueden producir una conclusión. De eso se trata, no simplemente hacer una lista sin relacionar. Ahora bien, puedo, después de haber construido, digamos, esa cantidad de información, necesito leer a los especialistas que están de acuerdo tanto con la afirmación como la negación. Y aquí hay que leer honestamente a quienes no estén de acuerdo para comprender bien su punto, pero también debemos leer honestamente y profundamente a los que están de acuerdo con la conclusión o con nuestra postura, ¿no? Digamos que hasta el paso 4 todavía somos un poco imparciales. Y aquí, por cierto, quiero agregar algo que dice el autor Anthony Weston. Él dice, cuando nosotros vamos a incorporar las objeciones a nuestros argumentos en nuestros ensayos, no debemos simplemente incorporar una afirmación solitaria, sino que debemos incorporar un argumento. Eso es honesto. No solamente fulanito no está de acuerdo con esto, sino presente un argumento. ¿Por qué no está de acuerdo? Porque él piensa esto, esto y esto. Y ahí puedo entonces medir mi capacidad de argumentación para refutar un argumento completo. Entonces, miren que esto no es solamente, una vez más, digo todas las verdades, digo toda mi posición, sin ni siquiera averiguar si hay alguien que no piensa igual,
sino que yo soy responsable para redactar un ensayo argumentativo de leer aquellas posibles objeciones. ¿Con qué intención? Bueno, con que se adelante a las objeciones y las responda en el mismo ensayo. Eso va a ser muy bueno, es muy recomendable. Obviamente no podemos responder a todo, pero a las más importantes sí. Y eso debe estar en el ensayo. Pero usted, hermano, yo nunca he respondido una objeción en mi ensayo. Bueno, hay que empezar a hacerlo. Hace poco estuve revisando algunos ensayos sobre predicación positiva. Entonces, el tema general era la importancia de la predicación consecutiva. Pero en el ensayo, y generalmente, aunque eran ensayos cortos, igual deben ser argumentativos, no conseguí casi ninguno, hasta ahora no recuerdo ninguno, que haya hablado de una posible propuesta alterna. Es decir, pero fulano de tal piensa que lo mejor es una predicación así, por esto y por aquello. Entonces voy a objetar eso y demostrar que mi proposición es la mejor. Y aquí las ilustraciones en los libros abundan, ¿no? Si usted va a ofrecer un producto al mercado, usted tiene que asegurarse que es el mejor, y no que hay uno más económico, uno que pueda ser más eficiente en cuanto a rendición de tiempo, etc. Entonces, igual nosotros, cuando estamos defendiendo una tesis, debemos asegurarnos que estamos explicando que es la mejor. Y para saber que es la mejor, tenemos que compararla con otras opciones que están en el mercado de las ideas, por así decirlo. Paso número 5, ordeno las ideas y redacto el ensayo. Ya del paso 4 al paso 5 quedaron atrás un montón de proposiciones que no voy a usar. Hermano, pero me gustaron. Bueno, igual, voy a seleccionar. Recuerda lo que dije al principio. ¿Cuál es la lección de hoy? Para desarrollar un argumento necesitamos seleccionar premisas y publicarlas o presentarlas ordenadamente. Porque hay mucho de la investigación que va a quedar atrás. Esto, como les dije, es una propuesta sencilla, escrita por Michael Jensen, ahí en ese libro de cómo escribir ensayos teológicos, pero hay otra propuesta bien interesante, que es la del profesor Walter Beller Taboada. Dirá usted, hermano, usted mencionó otro libro. Sí, el libro de Weston, de Anthony Weston, realmente presenta, en mi opinión, el método más profundo para redactar un argumento. Weston dedica muchísimo tiempo a explicar primero cuáles son los tipos de argumentación, por autoridad, por analogía, bueno, argumentos deductivos, todo eso, y todo eso lo va a utilizar al final a la hora de construir un argumento. Lo que sucede es que el libro de Weston hay que leerlo completo, hay que tomarse el tiempo para analizarlo despacio, para después entender el método. De hecho, él mismo recomienda eso al principio. No vaya directamente al método, sino que tiene que leer todo el libro para que pueda comprender cómo funciona. Y eso que él también propone 3 pasos en su método, pero es un método complejo. Yo quisiera dejar en sus mentes una forma sencilla, algo que realmente podamos empezar a utilizar desde hoy mismo. Y esto es lo que encuentro en la propuesta del profesor Taboada. ¿Cuál es el paso número 1? Dice él, determinar con claridad la tesis o conclusión. Algo parecido a lo que vimos en Jensen. Necesito ya, de una vez por todas, plasmar en ese documento preliminar. Si usted es de lo que utiliza todavía lápiz y papel, tiene que escribirlo, tiene que redactar. Aquellos pensamientos no pueden quedar en el aire. Hay que concretar la idea. Entonces, si lo quiere hacer de forma física, si no, en su computador, despliega ahí el programa y redacta. Esta es mi tesis, 2 puntos. Claramente, asegurándose de que entienda todos los términos, de que esté haciendo un buen uso de la gramática, de que no vaya a haber ambigüedad. Bueno, hay tantos factores a considerar acá. Lo importante es que sea muy claro. Si puede ser breve, mejor. Para comenzar, es bueno ser breve. En segundo lugar, examinar y distinguir las partes componentes de la conclusión. Generalmente vamos a tener una proposición, una tesis, debería ser un poquito larga, ¿no? No debería ser 3 o 4 palabras, sino un poquito más compleja. Entonces vamos a ver allí cuáles son las partes, cuáles son esos puntos esenciales
para que pueda existir esa. Hermano Anthony, tienes el micrófono abierto, por favor. Puedes iniciar. Ok, profe. Fíjense que el paso 2 construye sobre el paso número 1. Voy a analizar la tesis que ya escribí. Y finalmente voy a dar razones por las cuales esas partes son verdad. Y eso es importante. Una vez que identifico las partes, necesito dar razones que sustenten. No puede ser simplemente, yo creo que es así, me parece que es así, sino, bueno, ¿por qué? Y esa es la pregunta clave que usted debe hacerse. ¿Por qué digo lo que digo? Por esto, por esto, por esto. Son 3 pasos, pero yo sé que esto debe hacerse en la práctica. Vamos a plantear un caso. Y vamos analizando paso por paso. Número 1, determinar con claridad la tesis o conclusión. Es lo mismo, ¿no? Aquí está mi tesis. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesús con base en una interpretación inexacta del Nuevo Testamento. ¿Eso es una proposición? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí lo es. Sí, señor. Está afirmando algo. Los testigos de Jehová niegan la deidad de tesis, Jesús ¿no? con base en una interpretación inexacta del Nuevo Testamento. Profesor, Sí, Adelante. es una afirmación. Es una afirmación. Así es. Muy bien. es una afirmación, es Así cierto, comenzamos. pero ¿cómo? Dígame, hermano. Pero, profesor, disculpe, ¿no? Usted pregunta si es una proposición. Y es cierto, es una proposición, pero podría ser una conclusión también. Sí. En mi ensayo podría terminar con esa conclusión. ¿Cómo puedo distinguir la proposición de la conclusión? Exactamente, de eso se trata, hermano, porque la conclusión, recuerda, tiene que surgir de las premisas. Pero lo que estamos haciendo acá, y que es el método que propone el profesor Taboada, es comenzar con la conclusión, comenzar con la tesis central del ensayo. La tesis central del ensayo va a ser, después al final, la conclusión. Entonces, estoy asegurándome que voy a llegar al lugar correcto, porque lo estoy planteando desde el principio. ¿Me explico? Nosotros cuando vimos el argumento, vimos primero las premisas. Premisa 1, premisa 2, conclusión. Pero lo que estamos haciendo acá es partir desde la conclusión. Voy a afirmar la conclusión. Y después voy a preguntar por qué esa conclusión. Y la respuesta al por qué me va a dar las premisas. Las razones son las premisas. Entonces, esa es la lógica. Estoy asegurando que ya es la conclusión. Eso es bien interesante, hermano. Gracias por preguntar. Paso número 2. Bueno, usted dirá, hermano, ¿y cómo llegó rápidamente a esa conclusión, a esa tesis? No, esto requiere tiempo. Una vez más, recuerde el método de Jensen. Usted ya ha hecho una lectura rápida, usted ya ha consultado algunas fuentes. No, esto no es la primera oración que escribí cuando me enteré que tenía que hacer un ensayo. Esto es un producto de tiempo de investigación. Entonces, ahora debo examinar y distinguir las partes que componen esa conclusión. Aquí no es tanto una parte gramatical como evaluar los verbos o evaluar qué cantidad de sustantivos hay, sino más bien desde el punto lógico, cuáles son los puntos que componen esa argumentación, cuáles verdades necesito para que eso sea verdad. Entonces, aquí yo por lo menos puedo ver 2 partes. Los testigos de Jehová niegan. ¿Has visto la caja? Y por otro lado, estamos hablando de una interpretación exacta del Nuevo Testamento. ¿Aquí o qué? ¿Estamos bien? Ok. El paso número 2 y el paso número 3 van a ir de la mano. Eso es lo que explica el profesor Taboada. Al hacer el paso 2, inmediatamente va el paso número 3, porque ahora debemos formular las razones. Y para formular las razones, yo debo preguntarle a esas partes por qué o cómo es que. Esas son las palabras clave. Miren, voy a preguntar, ¿por qué los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesús? Y voy a tener una razón. Mire allí, lo coloqué en azul para que vea la relación.
porque Jesús hacía cosas típicas de un ser humano. Dirá usted, hermano, ¿de dónde sacó la información? Bueno, estoy leyendo un artículo de la Sociedad de los Testigos de Jehová, Watchtower, y ahí dice explícitamente que Jesús hacía cosas de un ser humano y por eso no puede ser Dios. Por eso lo estoy sacando de allá. No tengo acá en la presentación el número de referencia, pero esa referencia está. No lo estoy inventando yo. Recuerda lo que dijimos en el método anterior. Debo ser honesto al evaluar la posición del contrario. Entonces, vuelvo a preguntar, porque las respuestas son ilimitadas, y esto es lo interesante, ¿no? Usted puede responder esto de muchas formas, y esto también resulta curioso. Puedo llegar a la misma conclusión usando premisas diferentes. Eso es válido. Pero sigo preguntando, ¿no? ¿Por qué los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesús? Porque la palabra Dios que se aplica en ocasiones a Jesús no indica igualdad con Jehová, sino un ser creado. Ellos están bien interesados en el Salmo 82:6, donde dice, dioses sois, y bueno, como me moriré, entonces ellos dicen, ahí dice eso, y por lo tanto, cada vez que la palabra Dios aparezca sobre Jesús, está haciendo referencia al Salmo 82, donde dice que hay unos dioses, pero esos dioses no son Jehová, sino que son seres creados con una naturaleza inferior a la de Jehová. ¿Ven? Un testigo de Jehová debería leer estas dos proposiciones que yo tengo en azul y debería decir, sí, es cierto, eso es lo que yo creo. Entonces estoy evaluando bien su posición. Pero fíjense, ahora voy a preguntar, según mi manera de ver, no tengo ya más preguntas que hacer de la parte 1. Voy a la parte 2. ¿Cuál es la parte 2? Ahí la tienen en pantalla. Una interpretación inexacta del Nuevo Testamento. Entonces pregunto, ¿cómo es que hay una interpretación inexacta del Nuevo Testamento? ¿O por qué? Son las dos palabras claves. ¿Cómo es que es una interpretación inexacta o por qué es una interpretación inexacta? Respondo. Porque su traducción del Nuevo Testamento en ocasiones especiales no es fiel al texto griego. Pero hermano, eso necesita explicación. Sí, y eso es lo que voy a hacer en mi ensayo. Explicar las premisas, pero necesito partir de una afirmación. ¿Por qué es una interpretación inexacta? Bueno, porque comentan un texto o una traducción inexacta. Usted tiene una traducción inexacta, las opiniones que usted dé sobre el Nuevo Testamento va a ser una opinión inexacta. O sea, estoy hablando ahora de las fuentes. Y aquí yo puedo, como este documento todavía es mío, no lo he enviado, recuerden, es un documento preliminar, yo aquí empiezo a rellenar versículos, citas, bueno, pero esta es mi afirmación resumida. Sigo, pero aquí, por supuesto, lo coloqué todo para que tengamos la hilación. Ya los dos azules lo dije, el primer verde también, voy con el segundo. Porque no valora el contexto inmediato al interpretar la palabra Dios, lo cual es una regla de interpretación. ¿Se entiende? Leí un artículo de los Testigos de Jehová. Me di cuenta que ellos, al referirse a la palabra Dios en el Nuevo Testamento, no valoran el contexto inmediato. Y eso es una regla de interpretación. El contexto es el rey, se dice en hermenéutica. Todas las palabras, más que por un diccionario, deben ser definidas a la luz de su contexto. Es una regla de interpretación. Cuando yo veo el documento de los Testigos de Jehová, me doy cuenta de que no se valora el contexto inmediato. ¿De qué se viene hablando? ¿Quién es ese Dios? Por supuesto, usted dirá, aquí puedo hacer un argumento de reducción al absurdo. Claro, por supuesto, porque si usted aplica la lógica de los Testigos de Jehová, va a llegar a negar que Dios es Dios. Porque para Dios también se utiliza la palabra Dios. Para Jehová, para el Padre, también se utiliza la palabra Dios. Entonces, si usted sigue la lógica de los testigos, tiene que negar que Jehová es Dios. Eso es absurdo. Usted puede decir, ¿puedo hacer un argumento por relación al absurdo? Sí, podría ser esta premisa convertirse en un argumento propio o reducción al absurdo. Pero tengo más respuestas, y esto es interesante. Sigo pensando, sigo leyendo libros, sigo buscando, y entonces llego a otra afirmación. No considera, cuando me refiero a no considera, estoy hablando de ese documento que leí, de ese texto, bien sea impreso o en internet, en la web. Ese documento, ese ensayo, ese artículo no considera
el contexto veterotestamentario de los títulos hijos de Dios, hijo de David, hijo del hombre, que son títulos que se aplican a Jesús y que hacen parte del trasfondo histórico. Otra regla de interpretación. Hay un trasfondo histórico, hay unas palabras que deben ser entendidas según la cultura judía, y por lo tanto, al evaluar el contexto veterotestamentario de estos títulos, hijos de Dios, hijo del hombre, en Daniel, aquí no coloqué el texto, pero estaba haciendo el ejercicio con la intención más bien de que vieran la afirmación. Ese contexto en el Antiguo Testamento, de esos títulos que se aplican a Jesús en el Nuevo Testamento, dan luces acerca de la naturaleza de Jesús. Nadie puede tener un trono eterno si no es eterno. Por ejemplo, hablando del hijo de David, segundo de Samuel 7. El hijo del hombre en Daniel también, ¿no? Todas estas imágenes hay que considerarlas. Es parte de una interpretación correcta del Nuevo Testamento. Y tengo una afirmación más. Leí varias veces ese artículo y me di cuenta de que ellos no evalúan las acciones de Jesús que son exclusivas de Jehová. Ok, ellos afirman que Jesús hace cosas que son típicas de un ser humano. Muy bien, es verdad. Pero ellos no ven en el Nuevo Testamento que Jesús también hace cosas que son exclusivas de Jehová, como crear, sustentar la creación, conocer los pensamientos, perdonar pecados. En el Antiguo Testamento, estos son obras exclusivas de Jehová. No incluí los textos, pero usted puede ahí luego anexarlos, ¿no? Solamente hay un creador, solamente él sostiene la creación. ¿Quién conocerá los pensamientos? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Jeremías capítulo 17. ¿Quién puede perdonar pecados? Yo, Jehová. Isaías, un montón de textos. Pero luego vemos a Jesús en el Nuevo Testamento perdonando pecados y por eso los judíos le dijeron, ¿quién se cree este? Bueno, para que sepan que tengo poder de perdonar pecados, voy a hacer un milagro. Pero el asunto ahí era el poder de perdonar pecados. Entonces, esas acciones están claramente adjudicadas a Jesús en el Nuevo Testamento, son exclusivas de Jehová. Pero eso no se evalúa en el artículo que estoy criticando. Entonces, miren cómo quedaría mi argumento. Dirá usted, hermano, ¿eso sería la introducción a la conclusión? No, esto todavía no es nada de un ensayo final. Esto es mi documento preliminar que me va a orientar. Este es mi esquema. Yo después voy a darle forma. Y miren cómo suena este argumento. Yo trabajé muchísimo, vamos a hacer una suposición, de que trabajé 2 semanas investigando, formulando bien precisamente esas proposiciones y llegué a este argumento. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesús con base en una interpretación inexacta del Nuevo Testamento. Eso es la conclusión. Comienzo por la conclusión. Y voy a dar las razones. En primer lugar, muchas opiniones se basan en una traducción infiel del texto griego del Nuevo Testamento. En segundo lugar, no consideran el contexto veterotestamentario de los títulos de Jesús, hijo de Dios, hijo de David e hijo de hombre, y su relación con la deidad. En tercer lugar, no evalúan las acciones de Jesús, que son exclusivas de Jehová. Miren, voy a incluir la objeción. Aunque es cierto que Jesús hizo cosas típicas de un hombre y que la palabra Dios es polisémica, es decir, puede tener varios significados, eso es verdad, la opinión de los testigos no es consona con el Nuevo Testamento. Fin del argumento. Pero hermano, ¿cómo hizo cada palabra? No, esto es una construcción, hermano. Esto no se puede uno sentarse una sola vez e imaginarse todo el párrafo. Lo que hice fue copiar y pegar la conclusión y cada una de las premisas. Después, obviamente, adorné con palabras, conectores que dieran una apariencia de claridad. Pero digamos que escribir este párrafo no me tomó más de 10 segundos. Porque ya hice un trabajo previo acerca de las premisas y la conclusión. Entonces, miren, ahora sí, hermano, voy a escribir mi ensayo. ¿Cómo sería el título y los títulos primarios? El título principal y, por supuesto, los títulos primarios del bosquejo, del índice.
Podría ser algo así, respuesta a la negación de la divinidad de Jesús por parte de los testigos de Jehová. Y me faltó un D, ¿cierto? Respuesta a la negación, me faltó también una A, de la divinidad de Jesús por parte de los testigos de Jehová. El título del ensayo, hermanos, debe reflejar la tesis. No necesariamente es igual. Yo puedo acortar, puedo hacer algo más agradable a la vista, ¿verdad? Porque a veces las tesis son muy largas. Pero debe reflejarse. Las personas al leer el título del ensayo, ustedes ya vieron una sesión con el hermano Jeffrey sobre la redacción de títulos. Debe reflejar el título, la tesis. Y eso es fácil porque ya yo tengo mi tesis. ¿Cuáles serían los puntos del ensayo? Bueno, las premisas. Pero ahora voy a traducirlo a unas palabras que sean breves, que sean, que puedan tener también su coherencia en el documento. También estamos trabajando sobre la apariencia, ¿verdad? Traducciones infieles al texto griego. Ya usted sabe todo lo que dije ahí, ¿no? Porque sus opiniones con respecto al Nuevo Testamento se fundan en una traducción infiel al Nuevo Testamento. Punto número 2. Contexto veterotestamentario de los títulos de Jesús. Aquí lo estoy explicando, esto no es una proposición, una vez más, pero lo será en el desarrollo. ¿Y cómo voy a iniciar el punto número 1, hermano? Con la premisa número 1. Y después usted explica eso, saca los textos bíblicos, los comenta, menciona lo que dicen los expertos en el Nuevo Testamento, los expertos en el Antiguo Testamento, todo eso tiene oportunidad, pero lo más importante es esto. Y esto es lo que requiere más tiempo, porque es la estructura del ensayo. Y por último, obras divinas en Jesús. ¿Qué voy a decir ahí? Bueno, voy a decir, en la premisa número 3, no evalúan las acciones de Jesús que son exclusivas de Jehová. Entonces, ¿cuáles acciones son? Voy a explicar. Bueno, el Antiguo Testamento dice que solamente Jehová es el creador, el dueño y el Señor del universo. El Nuevo Testamento dice lo mismo sobre Jesús. Ok, entonces voy trayendo a colación los versículos, quizás un comentario breve sobre cada uno. No es necesario colocar el texto bíblico, solamente la referencia y un breve comentario. Avanzo a la siguiente obra de Jesús, la salvación. La salvación es de Jehová en el Antiguo Testamento. Solo Jehová es Salvador. Voy al Nuevo Testamento. Solamente Jesús es Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, el Salvador. Todos esos textos los voy a ir mencionando. No solamente en el Evangelio, en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque mi premisa está subordinada a la conclusión y la conclusión me puso como marco el Nuevo Testamento. Entonces yo no solamente me voy a mover en los Evangelios, sino también en todo el Nuevo Testamento. Y entonces ustedes verán que así la redacción de los párrafos será más sencilla. Lo que sugieren estos autores es que nosotros redactemos un argumento por párrafo. Eso se va a dedicar párrafo a párrafo. Usted se va a olvidar de todo y va a redactar un párrafo que comience por la conclusión que vendría a ser una proposición, ¿verdad? Que usted luego va a explicar en el resto del párrafo, puede finalizar algo parecido a lo que dice acá, como otra vez repitiendo, pues en otras palabras, cuál es su punto, su afirmación. ¿Qué les parece? Quiero escucharlos. ¿Habían considerado algún método de argumentación? ¿Qué método utilizan ustedes? Esto es completamente nuevo. ¿Me expliqué bien? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, en general yo diría que yo parto de distintas maneras escribiendo un ensayo. A veces comienzo desde la conclusión, o sea, ya teniendo como el objetivo de hacia dónde quiero llegar, y luego con las fuentes, con lo que leo, lo que hago es desarrollar el argumento de manera que pueda llegar a la conclusión que había deseado.
También algo que usted mencionó, lo que suelo hacer es no escribir de inmediato el ensayo, sino que en otro documento escribir una lluvia de ideas, pensar, reflexionar, sobre todo las fuentes son muy importantes las que uno ocupa, estas fuentes primarias que uno ocupa, si esos propios autores desarrollan ciertas definiciones de buena manera, claro, eso también es una buena ayuda para que uno, y el trabajo de ir reflexionando en lo que va leyendo, y después ir depurándolo y pasándolo como al primer Word, y después ya tener como las conclusiones finales de eso mismo. En otras ocasiones me guío por el título como premisa, y trato de desarrollar el título en lo que voy a estar argumentando. Más o menos así es como trato de desarrollar los ensayos. Qué bueno, hermano, gracias. Sí, miren, si nosotros seguimos este orden, puede ser cualquiera de los dos, incluso el de Weston, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener menos episodios en blanco en nuestra redacción. Si a ustedes les ha pasado, están redactando y ya no saben qué decir, no saben qué escribir, no saben si van a seguir leyendo o no. Esto es bien complejo, hermano. A mí también me pasa, no crean que esto es algo sencillo. Llega uno a los puntos donde dice, ¿será que no he investigado bien? Entonces tengo que volver a leer. Estoy confundido, escribo, borro. ¿Por qué tanto tiempo? Es porque no tenemos una estrategia, ¿no? Debemos plantearnos una estrategia clara para redactar el ensayo. Y especialmente una estrategia argumentativa, porque las ideas son lo más importante. Ya yo después la ortografía la voy a corregir, después los asuntos de norma lo voy a corregir, pero el elemento central en un ensayo son las ideas. Y esas ideas tienen que estar relacionadas. Adelante, primero está la hermana Zoraida Espinosa. Hermana, ¿tiene alguna pregunta o comentario? Sí, hermano, una cosita. Usted hablaba de que podíamos utilizar las IAs para tener como varios autores que hablaran de forma afirmativa o en contra de un tema. ¿Nos podría recomendar algunos sitios? Bueno, yo no las uso mucho, ¿no? Hay varias inteligencias artificiales, el ChatGPT-3, hay otros gratuitos eh, que se pueden utilizar. Es independiente, ¿no? Porque finalmente esa lectura, yo no voy a citar nada de lo que ve ahí, solamente para mi comprensión, para ubicarme en el contexto del tema. Entonces, digamos que en este punto no es tan importante cuál de las inteligencias artificiales sea, porque lo que estoy buscando es una información que me ayude a mí como escritor a ubicar. Después yo voy a seleccionar una fuente primaria, que es lo que está hablando el hermano Pablo. Yo no voy a citar la inteligencia artificial. Yo finalmente la voy a utilizar como un puente, porque ella me va a decir, yo puedo preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es el autor más importante con respecto al tema de la salvación, por ejemplo? ¿No? Entonces, en la teología reformada, entonces, bueno, Calvino, Agustín, entonces yo voy a Agustín y pregunto cuál es el libro más preciso para, me va a decir este libro, entonces voy y leo el libro de Agustín y voy a citar a Agustín, pero conseguí esa fuente por medio de la inteligencia artificial. Así creo yo es la forma correcta de utilizarlo. Entonces, hermanas, una respuesta resumida sería, no se preocupe por cuál de las inteligencias sea, porque en ese momento usted no está interesada en citar esa inteligencia, sino simplemente para comprender el tema de manera general y que ella la pueda guiar hacia las fuentes que son importantes. Sí. Bueno, por cierto, sí, podemos tener el caso de algunos estudiantes que no pueden contar con una inteligencia artificial por alguna razón. Busquen Google también, es válido. De hecho, el propio Michael Jensen, que es bastante crítico con las fuentes primarias, él dice que en ese punto incluso Wikipedia recomienda que se lea, porque es para una información general. Después vamos a utilizar las fuentes de peso. Pero me sorprendió eso, porque nosotros estamos acostumbrados a que nos digan que no podemos utilizar Wikipedia. Pero él dice, en ese paso puedes usarla porque no la vas a citar, simplemente es para ti, para ubicar, para conocer los autores y las opiniones generales. Perfecto, muchas gracias. Hermano Daniel Martín, adelante. Sí, hermano Alejandro, gracias por la oportunidad.
Usted, si yo no entendí mal y no estuve desatento a la clase, usted presentó como dos métodos, ¿sí? De dos autores. El autor propone ir desde hacia la conclusión o hacia la tesis. En la propuesta 2, la de Taboada, pareciera que es al revés, es ir desde la tesis o la conclusión hacia las premisas, ¿sí? El análisis de la tesis o de la conclusión me da el marco ya de donde yo puedo extraer los puntos mayores, podríamos decir, a mi argumentación. Mi pregunta es la siguiente. De los dos, ¿usted considera o es más apropiado para poder desarrollar un ensayo que sea legítimo a la verdad? Porque yo creo que yo puedo partir de una premisa y decir algo que no es correcto y después buscar, mejor dicho, puedo partir de varias premisas incorrectas y terminar conclusión incorrecta, pero a la vez también me puede pasar de yo llegar a mi ensayo con un sesgo, con un pensamiento errado, y después buscar en todo esta lluvia que hablaba usted de ideas y demás, las ideas que más me sostengan mi tesis. Y en ambos casos voy a estar llegando a algo que es errado, que es erróneo, que es una falacia. ¿Cómo puedo ser los métodos que en uno o en otro caso yo veo que podemos ya sea partir o llegar, pero estamos llegando a conclusiones falsas? Sí, hermano, tu pregunta es muy buena. En primer lugar, tengo que aclarar que ambos métodos comienzan por la conclusión. Gracias. Ambos métodos comienzan por la tesis principal. O sea, siempre es así en estos métodos. Y también en el método de Weston. Los tres autores proponen comenzar por la tesis del ensayo, que es la conclusión de un argumento. Ese es el orden correcto. Entonces, la primera afirmación en la que yo voy a trabajar es ya mi conclusión del ensayo, es mi tesis central. Es lo más importante que yo tengo que decir. Y luego esa tesis, entonces yo la voy a colocar en la introducción, en la conclusión, es lo que yo voy a asegurarme de que quede bien claro. Pero entonces comienzo respondiendo que todos los autores que mencioné comienzan con la redacción de la conclusión. Todos. Mira aquí en Jensen, transformar la pregunta o el tema en una tesis. Y esa tesis es la que yo voy a averiguar si es verdad o no con el resto de pasos. Y esto ocurre, ¿no? Esto puede ocurrir. Yo puedo tener una idea equivocada acerca de la teología y decir, no, esto no es así, pero después que investigo me doy cuenta de que sí es así. Entonces debemos tener esa humildad de ser corregidos por medio de la investigación. De hecho, sería algo inusual que yo comience con una afirmación profunda que nunca más voy a corregir. Generalmente estos métodos no son paso 1, paso 2 y nunca más volví al paso 2. No, no. El paso 3 puede hacerme corregir el paso 2, paso 1. Entonces, esto no es algo tan rígido, así como que una vez que yo hice mi definición, no la voy a cambiar porque eso fue lo que dije. No, no, no. Yo puedo hacer una primera afirmación que, por cierto, será vaga, será muy general porque no tengo la información. Después que investigo, digo, no, estoy generalizando, no puedo generalizar. Entonces voy a darme cuenta que necesito delimitar. ¿Se da cuenta? Entonces uno dice, no, para ser justo, para decir la verdad, tengo que decir solamente fulano y fulano. Uno puede decir, todos los evangélicos del presente niegan las olas de la reforma. Eso puede ser una proposición mía. Recuerden que en este momento no he entregado el documento. Pero después me doy cuenta, leo, por ejemplo, a Vicky, la teología sistemática reformada, después leo a Sproul con el libro de la teología reformada, leo varios artículos y me doy cuenta que yo estoy equivocado. Entonces yo tengo que reformular mi tesis y decir, no, no es todos, son algunas iglesias y algunas iglesias de Latinoamérica. ¿Me explico?
esa precisión en la tesis la va a dar en la investigación que yo voy a realizar. Pero debo partir por algo, por eso él dice, Perfecto, escriban. eso quería. Como que la tesis me da el puntapié inicial, pero no es el producto acabado, terminado. Se va a ir puliendo en la medida de esta lluvia de información y ahí termina el producto. Al fin y al cabo termino, vamos a la argumentación. Sí, pero por lo menos desde el principio tuve un rumbo, porque el punto es que, una vez más, el seminario me provee 10 temas y a veces los temas son vagos, o sea, por ejemplo, decir, escriba sobre la importancia de la predicación consecutiva, la importancia en cuanto a qué, la importancia para quién, o sea, eso es un tema muy vago, muy grande. Entonces yo podría decir, bueno, quisiera enfocarme entonces en la importancia será en la teología reformada, o la importancia para teólogos jóvenes, para pastores jóvenes, o sea, el tema de la importancia es bastante vago. Entonces, cuando yo comienzo con una afirmación muy general, después que investigo me doy cuenta que tengo que reducirla. No reducirla en tamaño, sino en alcance. Es decir, no, solamente las iglesias latinoamericanas, solamente las iglesias reformadas de tal tradición. Y eso es honesto hacerlo. Pero va a llegar un punto, por supuesto, donde la tesis ya va a quedar lista. Ya. Y entonces empiezo a trabajar en el resto. Entonces, hermano, tú me preguntabas si uno comenzaba por la premisa, otro por la conclusión. No, todos comienzan por la conclusión. Esa es mi tesis central del ensayo. La diferencia está en que, por ejemplo, aquí hay más pasos y recomienda hacer una lluvia de ideas. Nosotros pudiésemos decir que en el método de Taboada la lluvia de ideas está en el paso número 3, donde empiezo a responder por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Podríamos decir, o sea, en cierto sentido hay similitudes. Hay similitudes. Entonces, hermano, fui claro, te ayudé a encontrar una solución a tu respuesta, a tu pregunta. Perfecto, hermano, impecable. Muchas gracias. Bueno, hermano William Correa, ¿tienes una pregunta, un comentario? Sí, hermano Alejandro, se llama el libro de Walter Beller Tawada. ¿Te recomiendas? No te escuché la primera parte, hermano, perdón. ¿Cómo se llama el libro de Walter Beller Tawada? El nombre del libro. Ah, ya te voy a decir. ¿Y cuál de los tres autores recomiendas más empezar a leer para empezar a redactar ensayos? El libro se llama Elementos de lógica argumentativa para la escritura académica. Elementos de lógica argumentativa para la escritura académica. Él no es cristiano. De repente, incluso en el de Weston, va a criticar la existencia de Dios. Pero usted pasa eso por alto y aprende a argumentar y luego usted se va a dar cuenta que puede argumentar legítimamente. No, no tengan miedo a ese tipo de ejemplos que ellos dan. Entonces, repito, elementos de lógica argumentativa para la escritura académica. En cuanto a cuál empezar a leer, yo sugiero que comiencen por el de Jensen, Michael Jensen, cómo escribir ensayos teológicos, porque él es general, es decir, él no solamente aborda la parte de lógica, argumentación, sino que también investigar, algunos consejos, todo, ¿no? Entonces, es bueno. En segundo lugar, yo diría que el de Beller, este de Taboada, y por último el de Weston, que aunque él dice en la introducción que es sencillo, puede ser complejo de entender, entonces dejémoslo para el final. Y si quieren investigar con más profundidad, recomiendo el libro de Introducción a la Lógica de Carl Cohen e Irving Copy. Ese libro también es bueno. ¿Ayuden algo, hermano? Gracias, hermano. Con mucho gusto. Hermana Gloria. Yo tengo en mi tema, porque me pareció como bonito y hacer como una comparación entre el sacerdocio de Dios
Y me pareció bueno hacer como la comparación entre el sacerdocio de Dios en el Antiguo Testamento y lo que es ahora. Pero no encuentro así como mucha referencia, como mucha bibliografía. Pues sé que comenzando debe ser por el Levítico, ¿no? Creo, ¿cierto? Sí, bueno, Pues es, una vez más, usted debería delimitar bastante esa idea que tiene, porque el sacerdocio es amplio. Uno podría hablar específicamente de las ofrendas, de las leyes que vemos nosotros en Levítico. Podríamos hablar específicamente de los sacerdotes como tal, de la descendencia de Leví, o del sumo sacerdote específicamente, del día de la expiación. Es decir, el tema es muy amplio. Debería sí, delimitar un poco más para que pueda después seleccionar la fuente. Pero es claro que en ese tema el libro de Levítico la va a ayudar mucho, también el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos. Entonces usted podría leer esos dos libros de la Biblia y buscar comentarios de esos libros de la Biblia, específicamente en los capítulos donde usted considere que más se habla del sacerdocio, y ahí va a tener un poquito más de luz. Pero eso sería una búsqueda preliminar. sí. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto, hermano. Ok, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Si no, podemos terminar. Tenemos bastante tiempo. Bueno, hermanos, agradezco muchísimo que hayan estado acá presentes, y como les dije al inicio, mi motivación o lo que yo espero con esta breve sesión, con esta breve clase, es motivarlos a leer sobre el tema y que sus ensayos sean realmente argumentativos. Cuídense de eso, porque he leído muchos ensayos que no son argumentativos y son verdaderos, o sea, comunican la verdad bien, tienen buenas fuentes, pero no son argumentativos. Entonces ya eso, recuerden, sería un error de categoría. Especialmente quiero dirigirme a los que están escribiendo ensayos históricos. Es una pregunta muy interesante, hermano. ¿Cómo escribiría yo historia, pero en un ensayo argumentativo? Bueno, lo primero es que no sería una biografía. Una biografía no es un argumento. Fulanito nació en tal, estudió aquí, estos fueron sus libros, y bueno, tuvo esta polémica en su vida, esta otra, murió así, y gloria a Dios por este hermano. Digamos, ok, está bien, es una biografía, nos diste a conocer la vida del reformador, etcétera, pero no es un ensayo argumentativo. Entonces, ¿cómo haría para hacer un ensayo argumentativo en un tema histórico? Lo que tengo que buscar son causas, explicaciones. Recuerden eso. ¿Por qué escribió eso? ¿Qué llevó a Martín Lutero a escribir sobre la justificación como lo hizo? Estoy preguntando un por qué, estoy pidiendo razones. Entonces yo voy a dar una explicación por medio de argumentos. Ah, bueno, porque Lutero tenía un trasfondo católico romano donde la justicia era por medio de los sacramentos. Porque Lutero en su infancia tenía ta. Y conclusión, Lutero escribió así por esto, por esto y por aquello. En medio de eso puede que yo diga algunos datos históricos, pero en la estructura del argumento, la estructura del ensayo es un argumento. ¿Me expliqué? Entonces, cuídense cuando vayan a redactar un ensayo histórico de que no vayan a hacer simplemente una biografía, porque no está en la categoría. Debe ser premisa 1, premisa 2, conclusión. Hermano Daniel Sánchez, adelante. Gracias, hermano. Buenas noches. Es que tengo una pregunta. Soy estudiante de primer semestre y tengo una duda respecto a cómo
si es necesario, para ser más correcto, si es necesario para justificar una idea, poner el texto bíblico o no. O sea, yo parafraseo el texto, mi idea es hablar, bueno, X tema, y dentro de ese tema, entonces, estoy parafraseando un versículo. ¿Debo poner en paréntesis el versículo o sencillamente ya se sobreentiende que se está parafraseando el texto bíblico porque no tengo claro esa parte? Sí, bueno, ahí tenemos libertad, depende de lo que quieras hacer en el momento, porque si tú estás haciendo un ensayo, me estás explicando una doctrina, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, tendrás que citar algún versículo y tendrás que hacer referencia a ello de una manera textual entre paréntesis. Pero si yo estoy explicando otra cosa y en medio de mi lenguaje utilizo términos bíblicos, no necesariamente tengo que citar la Biblia. Entonces, en conclusión, importa mucho lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras lograr con tu argumento. Si tú estás argumentando sobre un texto del Nuevo Testamento, deberías citarlo, o sea, deberías por lo menos colocarlo entre paréntesis. Pero si tú estás hablando, por ejemplo, de un ensayo histórico sobre Martín Lutero, la justificación, y tú quieres, de repente te viene a la mente Romanos capítulo 1, el versículo clave, ¿no? Romanos capítulo 5, y puede que no haga ni siquiera lo cites, sino simplemente en lenguaje bíblico. Y eso es interesante porque incluso a nivel histórico ha sucedido que los teólogos cuando están impregnados de la palabra de Dios, lo que hacen es argumentar y hablar naturalmente con términos de la palabra de Dios. Eso es bueno. Damos ese lenguaje bíblico preciso cuando estamos desarrollando un tema. Entonces, hermano, Ok, entonces, algunos sí, algunos no. Tú debes seleccionar los que son más importantes. Pero, y aquí hago una nota final. Evitemos colocar textos de la Biblia completos en el ensayo. Definitivamente no es necesario, porque nosotros podemos hacer la referencia y que el lector del ensayo vaya y consulte el texto. ok, sí, señor. Entonces muchas gracias porque me amplió, me aclaró mucho. Pero quisiera de pronto precisar algo más. Yo estoy, por ejemplo, hablando en el Antiguo Testamento, estoy hablando de Génesis y estoy tratando de presentar un problema. Y el problema es que a veces cuando se habla del Antiguo Testamento, Abraham es tomado como si él fuera solamente el padre de los israelitas. Pero yo lo que estoy tratando de demostrar es que nosotros, los gentiles, los que no provenimos de esa descendencia física, sí, esa descendencia física, nosotros también pertenecemos a esa descendencia que es por la fe de Abraham. Entonces, cuando estoy desarrollando el tema, estoy poniendo puntos, por ejemplo, acerca de la obediencia de Abraham. Entonces, allí parafraseo o doy un mensaje o doy una idea acerca de un versículo. La pregunta es, en ese caso específico, debo poner en paréntesis el versículo. Por ejemplo, cuando estoy hablando de Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Sí, es bueno hacerlo porque es central, en ese caso es central en tu argumentación. Es bueno que lo hagas. Ok, muchas gracias. Qué pena tanto tiempo que me tomé para Sí, esto. hermano, Gracias, aquí muy estoy gentil. para servirte. Aquí estoy para servirte, no te preocupes. Muchas gracias, muy amable. Una consulta, hermano, si se puede. Adelante. Hermano Brian, Buenas noches. buenas noches. Muchas gracias, hermano. Bueno, muchas gracias, hermano. Una consulta. Llegué un poco tarde a la conexión, pero mi consulta es la siguiente. Cuando yo hago un ensayo, se me pide que lo exprese en tercera persona. Y muchas veces digo, el autor, el libro, el texto, o sea, ¿qué frases es lo que puedo utilizar más? ¿O cada cuánto tengo que mencionar referirme en tercera? Bueno, realmente en todo el ensayo debes escribir en tercera persona. Sé que al principio cuesta, pero es lo mejor. Es lo mejor
Ustedes van a leer en Michael Jensen que él dice, en algunos casos no, pero nosotros como una política del seminario tenemos que mejor no argumentar en primera o en segunda persona. El fundamento es que no deseamos conocer la vida del que escribe, su opinión o algo, digamos, personal, sino que sea un argumento bien académico. Por lo tanto, pedimos que siempre escriban en tercera persona. Entra aquí entonces la creatividad de buscar las palabras adecuadas para que no suene repetitivo y también para que no sea cansón, ¿verdad? Y cada vez estamos diciendo cómo dijo el autor, cómo dijo el autor, cómo dijo el autor. Hay que buscar esos sinónimos, esas palabras que van a hacer igual referencia o cambiar la forma en la que voy a citar. Ya no va a ser una cita directa, sino va a ser una paráfrasis. Y por lo tanto, en la paráfrasis no necesito mencionar al autor. Todas esas cosas las voy combinando a medida que voy redactando el ensayo. Pero, hermano, finalmente, siempre, siempre, siempre en tercera persona. Muchas gracias. Bueno, hermanos, hay algunos mensajes al chat, pero creo que no tenemos ya tiempo de leerlos. Igual, ahí estoy para servirles. Aunque no sea el monitor de algunos de ustedes, cuenten con mi apoyo. Voy a dejar por acá el número de teléfono, el número de WhatsApp. Y el correo. Ahí estoy para servirles, hermano. Puedo ayudarlos con sus ensayos, con preguntas que tengan también teológicas. Para mí es una gran bendición conocerlos y apoyarlos teológicamente, así que pues, pueden utilizar esa información. Hermano Daniel Martín, ¿podrías despedirnos en oración, por favor? Sí, hermano Alejandro, muchas gracias, ¿no? Por su tiempo, su servicio, en nombre de todos los compañeros aquí. Oramos. Padre nuestro, Rey del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres muy bueno, Señor. Gracias por llamarnos a tu obra. Gracias por involucrarnos como colaboradores, Señor, en este ministerio. Te rogamos, Señor, que podamos esforzarnos, que podamos capacitarnos para ser, Señor, defensores de tu verdad, para que podamos exponerla de la mejor manera en un mundo, Señor, que también se capacita para la impiedad, para imponer el error, nosotros teniendo el ministerio de la reconciliación, que podamos, Señor, exponerlo de la mejor manera. Te rogamos la asistencia de tu Espíritu que nos ayude a que podamos, Señor, comprender tu palabra y esforzarnos en el estudio de ella. Padre, gracias por los maestros, gracias por los tutores, gracias por los profesores que tú pones en el seminario que dedican tiempo y esfuerzo para poder capacitarnos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a aprender de ellos, a poder someternos. Padre, también te quiero pedir junto a mis hermanos que animes al resto de la comunidad virtual a que podamos participar todos en la medida de lo posible para poder capacitarnos juntos, Señor, y ser mejores exponentes de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús y por la causa de Cristo rogamos todo esto. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Amén. Buenas noches, Buenas noches. hermanos. Muchas gracias, Pastor Alejandro. Muy amable. Muchas gracias. Muy agradecido. Saludos.